superficiales y profundas, y lo que significa la comunicación en las venas perforantes. Y hay que tener mucho cuidado con las venas perforantes. Las venas perforantes son fundamentales porque son las que nos comunican. No solo es quitar la parte superficial, vamos a ver esto, miren, no solo es retirar la superficial, sino también valorar las profundas y su comunicación. Hay perforantes, si dejamos libres esas perforantes, sangra un montón el paciente y es muy peligroso, hay que ligar. Ayer hablábamos de una cosa fundamental en las varices, la trombosis venosa profunda. Es una de las afecciones muy importantes, les voy a decir. Es muy importante las afecciones de las trombosis venosa profunda, yo les voy a decir. Miren, incidencias, ¿no? En Estados Unidos 5,000 a 200,000 hemos visto el día de ayer, muertes cada año, ¿no? Tasa de mortalidad 9.4 es importante. La segunda vez que les da la trombosis venosa ya se incrementa y estamos en un 15-1%. ¿Cuáles son las causas? Éstasis venosa. Estas varices van a producir éstasis venosa. Es decir, se para la sangre y la sangre al pararse puede hacer un coagulito y al hacer un coágulo finalmente tenemos el problema de lo que significa el trombo, ¿no? Hipercoagulabilidad, lo que hemos visto, ¿no? Los pacientes, la policitemia secundaria, etcétera, ¿no? Es importante, ¿no? Y la lesión del endotelio, principalmente de la parte venosa o de las válvulas, condiciona lo que significa la trombosis venosa. Y veamos, ¿no? Vemos esa mortalidad tan grande en Estados Unidos, aquí seguramente es mucho mayor, pero no porque yo sea una persona alienada, sino porque tenemos menos recursos tecnológicos, menos recursos diagnósticos y económicos, porque en Estados Unidos tienen un seguro social que es muy importante y grande, y aquí mucha gente no está asegurada en el seguro social, y lastimosamente ni el seguro universal que tanto nos han charlado funciona con esto. Y vamos a ver qué. El diagnóstico es el signo de Hoffman, es fundamental. El signo de Hoffman. ¿Qué es el signo de Hoffman? La dorsiflexión del pie sobre la pantosilla, es decir, hacer doblar esta imagen que estamos viendo a la izquierda de su pantalla y a la derecha de ustedes. Dorsoflexión. Hay un dolor importante, exquisito en la pantosilla, en lo que significa la cara posterior de la pierna, en los gemelos, en el tríceps. Ahí hay un dolor muy intenso. La compresión de esta región también nos va a dar un signo que es positivo para lo que significa la trombosis venosa profunda. Eso es fundamental. El dolor obviamente también es un dolor que presenta el paciente y generalmente acude por eso al médico, por lo que presenta dolor, ¿no? Dolor es importante, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Tumefacción o aumento. Edema es importante, miren un edema en el miembro inferior izquierdo, y finalmente lo que significa la flegmasia alba dolens, que es el cambio de coloración blanquecina, y cerulea dolens, que es en realidad la coloración azulada, ¿no? Entonces ahí tenemos dos características, y vean, en este esquema se puede ver un defecto o formación de trombos, en lo que significa las paredes y las válvulas venosas. Bueno, ¿qué es lo que produce? Puede producir, posterior a la trombosis venosa profunda, se puede producir un edema crónico, dolor y claudicación. Ya sabemos lo que es la claudicación. La claudicación, no se olviden, que es lo que significa la dificultad, es decir, el cansancio, si ustedes quieren, al deambular. Eso es importante, la claudicación. Entonces, el síndrome postrombótico se caracteriza por edema, dolor y claudicación. Y esto se produce un 20 a un 50% de los pacientes. La verdad, no tengo un seguimiento personal, claro, de la trombosis venosa profunda. No tengo una relación bien clara de cómo está su salud, como les puedo hablar quizás de un paciente con trauma de tórax, un paciente con otro tipo de patología neumotórax. No conocemos bien, pero el libro realmente nos menciona un 20 a un 50% que se presenta el síndrome postrombótico. Bueno, ¿qué estudios y pruebas de laboratorio se pueden hacer? Definitivamente, la ecografía dúplex es la de elección. No se olvide que la dúplex es la Doppler y además la ecografía normal de partes blandas que tenemos. Eso es fundamental. Yo creo que es en lo principal. Se puede hacer venografía, plestismografía, se puede hacer resonancia magnética, determinación de fibrosis y fibrinógeno, que no son muy importantes en nuestro medio. Pero sí, con una ecografía Doppler simple ya podemos ver la trombosis venosa profunda y podemos hacer un análisis del tejido
circundante en lo que significa la ecografía dúplex. Reitero, ecografía dúplex es comparar lo que significa el flujo de los vasos con el tejido circundante. Dos tipos de ecografía, del tejido y ecografía de los vasos, que es la Doppler. Bueno, la trombosis venosa profunda puede realmente prevenirse, porque aparece generalmente en los pacientes postquirúrgicos, y eso es fundamental. Los pacientes que están mucho tiempo sentados o echados pueden, pues, sin movilizarse, pueden producir trombos. Y les voy a decir que los trombos en las extremidades fácilmente van a lo que significa, lo que significa una trombosis pulmonar, tromboembolia pulmonar, que vamos a ver luego. Bueno, creo que hemos visto el día de ayer. El paciente con 3 días de inmovilidad está sujeto a eso. Con obesidad está sujeto. Con fenómenos y causas trombóticas, sí es importante decirles eso, porque vamos a tener un problema en lo que significa el paciente en sí. Bueno, y aquí está, ¿con qué hacíamos? Con heparina subcutánea cada 8 horas de 5.000 unidades, pero la mejor es la heparina de bajo peso molecular, o heparina, que se llama fraccionada, que en general se puede utilizar en lo que significa cada día, cada 24 horas. Es fundamental eso, y podemos ver que es una alternativa muy importante. En general, yo utilizo para la profilaxis la heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque generalmente dura solamente 24 horas en lo que significa la estructura humana, y no así la heparina, que dura bastante tiempo, y obviamente es más difícil utilizarlo. ¿Por qué? Porque en una cirugía puede sangrar demasiado, y el retirar la heparina ya no lo vamos a poder hacer. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Mantener una sangre que sea, pues, de una característica que no coagule. ¿Dónde llegamos a esto? A un INR de 2 a 3, el libro dice 2.5 a 3, y un TP-TA de 60 a 80 segundos, y un TP, no está esto, de 20 a 30 segundos. Anótense, eso es lo fundamental. Por lo tanto, les pido que se anote. Falta el TP, que sería de 20 a 30 segundos. Dentro de eso podemos mantener al paciente sin que se pueda tener o presentar algún daño que pueda ser fundamental y pueda presentar un daño en lo que significa la vascularidad y lo que significa la integridad del compartimiento vascular. Que hemos visto ayer, ¿no? Bueno, entonces el tratamiento, ya les he dicho, puede ser primero la profilaxis es importante. Ahora el tratamiento, trombólisis, hay trombolíticos. Bueno, pero ¿cuál es el problema con los trombolíticos? ¿Qué es lo que sucede? Después de una cirugía, pueden darnos sangrado del lugar quirúrgico, si ese es un problema. El paciente muere por lo que significa una hemorragia. Entonces hay que considerar, ¿no? Bueno, reconstrucción endovascular, una limpieza, etcétera, o colocación de un filtro de la vena cava, que luego vamos a ver. En los casos de trombosis venosa profunda que se más de una vez, hay que pensar en poner un filtro de la vena cava. Bueno, hablemos de la trombosis venosa de la extremidad superior, es el 5%, generalmente es por la colocación de catéteres en la subclavia, marcapasos o alguna neoplasia. Esa es la característica, es muy poco frecuente, y se presenta también con tumefacción, eritema, cordón palpable, y el diagnóstico también fundamental es por ecodúplex. Se puede hacer venografía, y todo lo que hemos visto se puede hacer. El tratamiento es con anticoagulantes, igual que en el otro, ¿no? La complicación más temida de lo que es la trombosis venosa profunda es la tromboembolia pulmonar. Bueno, y la tromboembolia pulmonar, porque da por repetición de trombosis venosa profunda. Es un riesgo muy grande. Vamos a ver luego cuánto es la cantidad de trombosis venosa profunda que existe y cuál es la complicación que se tiene. La tromboembolia pulmonar, y cuando vemos que va a haber una tromboembolia, el tratamiento preventivo es el filtro de la vena cava. Y es así, el filtro de la vena cava es colocar en la vena cava un dispositivo como una especie de rejilla con un anticoagulante que, si se forma un trombo, no viaje hacia los pulmones y el trombo sea diluido y destruido en lo que significa esa rejilla. Y esa rejilla va a ocasionar que el trombo se disgregue y obviamente el paciente no tenga problemas de tromboembolia pulmonar. Bueno, para terminar el tema vamos a hablar de tromboflebitis superficial. Es una patología también no muy frecuente, pero que vemos en urgencia, y ven, es un cordón, mire como una serpiente, un cordón
cordón eritematoso, doloroso y muy marcado de lo que significa la extremidad inferior. ¿Y es por qué? Porque da en la parte superficial venosa. Y eso es fundamental. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? El diagnóstico es igual, es fácilmente por la clínica, el diagnóstico es fácilmente por la clínica evaluable, porque es un cordón fibroso enrojecido y obviamente con una vena varicosa, que es la que nos produce el problema, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico generalmente. También hay que hacer una ecografía dúplex o Doppler para poder dar el diagnóstico y pues se puede realizar la anticoagulación como hemos visto. Aquí es algo importante. Esta tromboflebitis superficial, itis, significa un proceso infeccioso, un problema de inflamación y generalmente puede estar asociado a un germen que pueda producir, un germen bacteriano que pueda producir la que es la enfermedad. Ahora hay algo importante, aquí debe darse un tratamiento, anoten eso, tratamiento antibiótico asociado. Ese es fundamental. Y este no se trata al momento y no se opera. A este solo hay que darle tratamiento médico, anticoagulante, su antiinflamatorio y su antibiótico, hasta que pase. Luego ya hay que programar esa cirugía para retirar la vena varicosa y hacerse un ¿cómo se llama? Su safenectomía o su safenoexéresis, como hemos visto el día de ayer. Porque puede evolucionar a casos como tromboflebitis séptica, que no es muy frecuente por el uso de los antibióticos. Entonces, un tratamiento conjugado tienes, con un anticoagulante, un antiinflamatorio, y podemos dar lo que significa el antibiótico, y eso es fundamental. Con eso terminamos el tema venoso de extremidades, y vamos a ir a terminar lo que significa la parte de la tromboembolia pulmonar. Vamos a saltar para lo último lo que significa la parte linfática y vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar. Es muy importante, es una complicación postoperatoria grave, ¿no? Y puede llevarnos a la mortalidad. En realidad, el 25% de las embolias pulmonares se producen con una mortalidad. ¿Qué quiere decir? De 4 pacientes con tromboembolia pulmonar, 1 puede morir. Y eso es muy importante. Es fundamental prevenir la tromboembolia pulmonar. Y hemos visto cómo puede hacerse con un filtro de la cava, con anticoagulantes y con medidas también que vamos a ver cómo es el vendaje de los miembros inferiores. Vamos a ver luego. Y eso es lo fundamentalmente que hacemos en los pacientes prequirúrgicos, darles su vendaje preoperatorio. Bueno. La tromboembolia pulmonar en pacientes neoplásicos es importante porque se lesionan los vasos, forman trombos y obviamente pueden ir a lo que significa la progresión de una tromboembolia pulmonar. Pero ¿por qué hablábamos de las tromboembolias como parte fundamental de la actividad quirúrgica? Porque se presentan en los pacientes con trombosis venosa profunda, y la trombosis venosa profunda es el paciente en que no se moviliza, ya sea por anestesia, por el tipo de cirugía, 3 días en la cama o sin movilizar al paciente puede generar trombos que pueden ir a los pulmones y vean el 25% de mortalidad. Bueno, veamos, las trombosis profundas en las extremidades inferiores son las fundamentales causas originarias de lo que significa la tromboembolia pulmonar y por lo tanto es importante hacer su tratamiento o su profilaxis. Es importante el diagnóstico oportuno y el tratamiento de la profilaxis. Hay que tener en cuenta que la profilaxis hacíamos con heparina de bajo peso molecular. Y aquí quiero decirles algo importante. Eso utilizamos en los pacientes prequirúrgicos, pero hay que considerar, muy importante, si es que el paciente ha sangrado mucho, ha tenido un problema de sangrado, hay que tener mucho cuidado para la utilización de la heparina o la heparina de bajo peso molecular. Bueno, es necesario considerar que el 20% y un 30% de los pacientes sintomáticos se extienden a las venas del muslo. 2 semanas posterior pueden presentar o seguir teniendo el fenómeno postrombótico que hemos podido ver. Es importante. El 50% de las trombosis se dan origen en embolias clínicamente significativas. Eso quiere decir, yo he tenido pacientes con tromboembolia pulmonar, pero en realidad todos me han dado sintomatología, como es dolor, tos, disnea, y eso es fundamental. Un dolor importante en lo que significa la región torácica afectada es fundamental, y la disnea, la taquipnea es fundamental. Ahorita vamos a ver lo que significa.
el diagnóstico clínico. Pero vamos a ver que no solo la tromboembolia de la trombosis venosa profunda es como causa originaria. También tenemos las embolias grasas secundarias a fracturas, las embolias aéreas asociadas a intervenciones y líneas venosas centrales. Es importante cuando se introduce una cantidad importante de lo que significa aire en las venas, puede producirse las embolias. Importantísimo es eso. Bueno, entonces veamos, eso es fundamental. La fisiopatología. Un segundo. Bueno, ya está. Bueno, los efectos de la tromboembolia, como les dije, son generalmente respiratorios y hemodinámicos. La verdad, en la parte hemodinámica no he visto mucho, pero sí se puede observar una taquicardia importante en estos pacientes y vamos a ver por qué se da. Bueno, los efectos respiratorios son principalmente 4 de la tromboembolia pulmonar. 1, aumento del espacio muerto alveolar, es decir, donde no hay circulación, no va a haber intercambio oxígeno CO2. 2, broncoconstricción. 3, taquipnea. Y 4, hipoxemia. Es importante la hipoxemia y puede haber la pérdida de lo que significa el surfactante y lo que significa el infarto pulmonar. Este diagnóstico hay que hacerlo rápidamente y vean, ahí está el coágulo, cómo baja por las cavas y va a localizarse luego en lo que significa el pulmón derecho, como está en el gráfico. Generalmente son las extremidades inferiores donde sucede y donde hemos visto en las afenas, en los lugares donde hay varices, en la arteria poplitea, en la arteria ilíaca, etcétera, o en las venas, perdón, poplitea, ilíaca, donde puede suceder, y las femorales, donde pueden suceder las embolias, ¿no? Los trombos y las embolias. Bueno, efectos hemodinámicos. Vamos a ver los efectos hemodinámicos. Hay una reducción leve o moderada del lecho vascular. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos da una mayor resistencia en el circuito pulmonar. ¿Y qué va a producir eso? Va a producir que el corazón tenga que tener más fuerza y va a producir lo que significa un aumento en la resistencia y la presión a ese nivel. Es importante mencionar que esto se produce y se evidencia principalmente cuando el problema excede el 50% de lo que tenemos como parte ventilatoria. Al factor mecánico del émbolo que impide el paso de la sangre, vamos a tener un efecto vasoconstrictor. Eso es lo que les decía hace rato, un efecto vasoconstrictor. ¿Por qué? Por las aminas liberadas por las plaquetas del trombo. Entonces a esto se va a añadir otro fenómeno importante, que es lo que significa la vasoconstricción gracias a las aminas liberadas por el trombo. Bueno, si la obstrucción supera al 60 al 75 de la circulación pulmonar, se da el cor pulmonar agudo. ¿Por qué? Es el corazón pulmonar, por la dificultad que tiene, porque el corazón sufre al enviar la sangre hacia el pulmón y va a producirse una disminución brusca del gasto cardíaco, produciendo al paciente una hipotensión y un problema que puede repercutir en su vida ya. Y eso es importante diagnosticar y diferenciar. Síntomas y signos. Más de las 50, venimos, más o menos el 50% son inaparentes, pero hemos dicho, yo les explicaba que en mi vida he podido ver realmente en todos presentan una sintomatología muy importante. Bueno, pero vamos a ver cuáles son los problemas que genera. Primero, dolor torácico pleurítico, disnea, taquipnea, hemóptisis. Me olvidaba decir, hemóptisis es fundamental, pero el hemóptisis generalmente tenemos con la tuberculosis, pero es hemóptisis crónica. En cambio, aquí aparece de repente con taquipnea y taquicardia, una taquicardia importante. El paciente comienza a tener una frecuencia cardíaca mayor a 100. Bueno, eso es parte de la taquicardia asociada. Cuando vemos un paciente posoperado que no se levantó en 2 días, con dolor, disnea, taquipnea, hemóptisis y taquicardia, debemos pensar en una embolia pulmonar. Y para eso debemos hacer que una radiografía de tórax fundamentalmente. Bueno, otro síntoma y signo ya añadido secundario es el edema de miembros inferiores, dolor a palpación en la pierna, como hemos visto el síndrome de Homans, disfunción ventricular derecha, hipoxia,
cuarto ruido cardíaco, segundo ruido pulmonar aumentado en intensidad y crepitaciones inspiratorias. Esto sí se puede encontrar, las crepitaciones es una causa muy frecuente, es una reacción muy frecuente a lo que significa la tromboembolia pulmonar. Bueno, como decía, el 50% quizás son inespecíficos y no se puede sentir, pero el otro 50% sí nos da. Y hay que pensar siempre en un paciente con una característica de obesidad, largo tiempo quirúrgico, un reposo muy importante, la edad, venas varicosas en una embolia pulmonar. Esa es la probabilidad clínica que puede existir. Puede ser alta, mediana o baja dependiendo del grado de riesgo y la suma de síntomas y signos que puedan aparecer. Eso es fundamental. Obviamente un paciente obeso, con varices, con una cirugía que duró 2-3 horas, con una cirugía que además va a impedirle la deambulación en forma precoz, vamos a pensar, pues, claro, en un paciente con problema pulmonar o una tromboembolia pulmonar. Eso es importante decirles, porque hay que pensar claramente en este tipo de pacientes. Bueno, ay caramba, creo que se me fue. Sí, se me fue. Pucha, se me ha ido. Se me ha ido, qué pena. Las fracturas de cadera, por ejemplo, nos condicionan a que el paciente no se inmovilice mucho tiempo y entonces va a tener problema de lo que significa la parte pulmonar. Hay que pensar siempre, a esos pacientes hay que darles, ¿verdad? A esos pacientes hay que darle la probabilidad de lo que significa la tromboembolia. Eso es importantísimo. Bueno, vamos a continuar con lo que significa la tromboembolia pulmonar y vean que el 25% mortalidad, 50% clínica. Y estábamos viendo justamente la clínica. Aún consideramos que su bajo poder predictivo puede tener siempre presente que los síntomas y signos encontrados como disnea, dolor pleuritis, taquinea, crepitación y taquicardia son muy importantes, sobre todo relacionados con lo que significa una cirugía. Quizás en un paciente sin la parte quirúrgica con estos síntomas podríamos pensar, por ejemplo, en esta época un COVID, que podría ser, o quizás en otro tipo de problemas, como lo que significa quizás una neumonía o algún otro problema respiratorio. Pero el antecedente es muy importante en lo que significa este tipo de pacientes. ¿Qué exámenes complementarios realizamos? Realmente, sin duda alguna, lo que significa la radiografía de tórax es fundamental. Es la más básica, etcétera. Y aquí está, podemos ver con una flecha lo que significa la presentación de una neumonía. Obviamente tenemos que considerar en que este paciente ha tenido que tener algún problema previo o alguna cirugía previa. 2, lo que significa otras pruebas. Por ejemplo, una tomografía de tórax es importante, una angiotomografía de tórax, una angiotac. Una tomografía es fundamental para ver qué área está afectada y cuánto se está siendo afectado. Se puede hacer una cintigrafía pulmonar, se puede hacer una angiografía pulmonar, una ecocardiografía para ver el corazón cómo está, si está sobrecargado o no está cargado, una convencional transtorácica, o si no, finalmente se puede hacer incluso una ecografía dúplex como prueba indirecta, viendo qué es lo que sucede en lo que significa, por ejemplo, las extremidades. Aquí un laboratorio importante es el dímero D. El dímero D es uno de los indicios de que sucede una tromboembolia pulmonar. Este es fundamental y sube en lo que significa la tromboembolia pulmonar y casi nos da el diagnóstico a certeza. El dímero D es importante estudiarlo y se puede ver que aumenta en una gran demasía en la mayor cantidad de los pacientes, ¿no? Pero su valor predictivo no es muy importante, sino el valor diagnóstico. El valor predictivo se da de acuerdo a la cantidad de masa pulmonar afectada. Bueno, y veamos, ahí estamos viendo una tomografía donde nos muestran las tromboembolias pequeñas y aquí está en una angiografía para poder ver. Bueno, para terminar, quedaremos aquí definitivamente mejor, no vamos a coser, pero estamos viendo el tratamiento y lo que significa los exámenes complementarios. Mañana terminamos la tromboembolia pulmonar y si Dios quiere también vamos a terminar la parte linfática. Espero que no tengamos nuevamente un problema de lo que significa
iniciación de la clase y tampoco que nos interrumpan. Creo yo que estamos terminando ya el temario, espero terminar el día de mañana y ustedes vean las cosas fundamentales que les estoy mostrando. Por el tiempo y la hora les pido y les agradezco mucho su participación y bueno, hasta el día de mañana.